¿Qué tal? Soy Israel de Sama López y a continuación les compartiré un poco de mi experiencia de inmersión en la realidad virtual. Para ello comenzaremos con un breve background teórico como es costumbre, donde definiremos qué es la realidad virtual aumentada y su último desarrollo, la realidad mixta. Para ello comencemos con la más conocida de las tecnologías dentro de este rubro, dentro de esta familia, por llamarlo de alguna forma, que es la realidad virtual, una tecnología que es totalmente inmersiva, es decir, nos va a aislar completamente de nuestro mundo físico, del mundo real, y nos va a llevar a un ambiente totalmente artificial que fue generado por una computadora o es generado en tiempo real por una computadora en 3 dimensiones. Al ser totalmente inmersivo requiere del uso de un HMD, es decir, un Head Mount Display, que será una especie de visor que nos separará del mundo físico, del mundo real, y nos llevará a este mundo virtual haciendo uso del efecto estereoscópico, que estará en sincronía con una computadora que estará operando al mismo tiempo y seguirá de ciertos sensores, por ejemplo, para darnos información y lograr manipular ciertos objetos virtuales haciendo uso de controladores ápticos, por ejemplo, complementados con ciertos sonidos, vibraciones, incluso algunos aromas en algunos equipos. En esta imagen podemos ver claramente cómo pasamos del mundo real físico y nos aislamos totalmente para entrar y sumergirnos en este mundo virtual generado por una computadora. Un ejemplo de equipos que se pueden usar para realidad virtual, pues es el equipo que tenemos en Biblioteca Norte, que es el que utilizamos, el HTC Vive, que tiene un visor y nuestros controladores ópticos que mediante ciertas vibraciones, que es lo que refiere a ápticos, y con ciertos botones puede darnos la ilusión de estar manipulando objetos, como en este caso, pues el arco en la imagen. Ahora hablemos de la realidad aumentada. ¿Qué es lo que hace la realidad aumentada? La realidad aumentada se centra en el entorno físico existente, en el mundo real. Toma este mundo real y sus elementos y añade información adicional, la pone encima de lo que estamos viendo en el mundo real y complementa nuestra visión del mundo real con datos interactivos y dinámicos, esencialmente pues información que están siendo generados por una computadora a partir de lo que estamos viendo en nuestro mundo real. Entonces el mundo real queda central, pero está potencializado o suplementado por estos detalles dinámicos, por esta información que es generada de forma virtual. Esta visualización virtual se genera en tiempo real e integra pues nuestro ambiente físico con ciertas animaciones que nos dan información de nuestro entorno. Un ejemplo muy conocido de realidad aumentada es el famoso juego Pokémon Go. Y finalmente, la realidad mixta, que tiene un poco de la mejor parte de la realidad virtual y de la realidad aumentada. Esta va a tomar el mundo real, el mundo físico y elementos digitales, virtuales y artificiales y los va a combinar y van a estar interactuando. Es por esto que esta requiere de sensores muy avanzados, al igual que de tecnología de imagen bastante avanzados. Igualmente tendremos nuestro HMD, nuestro Head Mount Display, como en la realidad virtual, solo que en lugar de aislarnos de todo lo que nos rodea, este tendrá, por ejemplo, un cristal translúcido que nos permita ver lo que hay alrededor de nosotros. Entonces vamos a tener como en la realidad aumentada una visión de nuestro mundo real, solo que a diferencia de la realidad aumentada, donde no podemos interactuar con esta información dinámica que nos está apareciendo, en la realidad mixta sí podremos tener una interacción con los elementos tanto virtuales como con los físicos que estarán mezclados dentro de esta simulación. Entonces podremos interactuar con ambos mundos al mismo tiempo. Los ejemplos de aplicación son variados, desde la educación, por ejemplo, para analizar colaborativamente ciertos sistemas o ciertos elementos, hasta las casas inteligentes, por ejemplo, donde podemos manipular ciertos pues elementos que quisiéramos añadir a nuestra casa, como aquí tenemos el clima, una televisión de la cual estamos cambiando el tamaño, por ejemplo, estamos interactuando al mismo tiempo con el mundo físico y con este mundo digital. Esta imagen, bueno, compara de forma más certera la diferencia entre todas. En la realidad virtual estamos completamente aislados en un ambiente digital generado por una computadora en 3D. En la realidad aumentada tenemos al mundo real como centro, donde se añade información dinámica del entorno conforme a lo que estamos viendo, pero con esta información no podemos interactuar. Y en la realidad mixta no nos aislamos totalmente, vemos nuestro mundo físico y al mismo tiempo, como en la realidad virtual, podemos interactuar con los elementos digitales. En este caso estaremos interactuando con elementos físicos del mundo real y virtuales o artificiales generados por una computadora en sincronía en tiempo real. Y bueno, esto nos lleva a cuál fue mi experiencia de inmersión en la biblioteca de Aulas 4, en la Biblioteca Norte, con el juego del app de ingeniería. Y bueno, fue una experiencia bastante grata. Había utilizado con anterioridad algunas tecnologías
de realidad virtual, sin embargo, no de tan buena calidad como la que experimenté aquí en la biblioteca, por lo que personalmente sí fue una experiencia nueva, bastante curiosa, divertida. Probé varios escenarios y estuve interactuando con varios elementos. Sí era muy inmersivo, como por ejemplo al estar interactuando con elementos como el perro robótico, al acariciarlo, por ejemplo, pues se sentía como vibraba el control, ¿no? O en una simulación que había del sistema solar se podían tomar los planetas y utilizarlos como pelotas y rebotaban a una altura que era lógico poder tomarlos, ¿no? Entonces podíamos tomarlos como pelotas o tomarlos como frisbees y lanzarlos, por ejemplo, o tomar cosas si se rompían, o al disparar, por ejemplo, con el arco, si se tenía la sensación de que algo estaba ocurriendo en nuestras manos. Entonces, el conjunto de estos sistemas sí fue bastante inmersivo, incluso en una ocasión perdí un poco el equilibrio espacial, supongo, y salí del área donde nos detectan los sensores. Entonces empecé a ver como una rejilla, como si saliera de la realidad. Y sí, me mareé un poco. Fue una experiencia algo nueva. Y al acabar de quitarme los visores, incluso sentía como que ya la realidad del mundo físico estaba como un poco alterada mi percepción, ¿no? Veía las cosas incluso como con un filtro de ojo de pescado y sentía que las cosas no eran tan reales, ¿no? Sí, fue la primera vez que probé algo tan inmersivo de este tipo de tecnologías. Fue una experiencia bastante interesante que al mismo tiempo me llevó a pensar en todos los posibles usos que esta tecnología podría tener. Y esto nos lleva al siguiente punto, que es cómo se podría aplicar esta tecnología de realidad virtual, aumentada o mixta en un sector industrial, específicamente en el sector de manufactura. Y bueno, tiene muchas aplicaciones potenciales, en mi opinión, empezando por el diseño y optimización de forma colaborativa, es decir, simultánea, como lo que vimos en el ejemplo de realidad mixta, que están analizando un cuerpo humano varios estudiantes al mismo tiempo. Esto podría permitir realizar varias dinámicas, como la dinámica 3Ps, por ejemplo, que realizamos con cartón para poder optimizar ciertos procesos del Smart Factory, pero sin tener que ocupar dinero para comprar recursos, sin generar basura, por ejemplo, sin generar desperdicio y agilizando los procesos. Podríamos, no sé, tomar ya alguna mesa que esté ya hecha, alguna estación de manufactura que ya esté creada y tomarla y añadirla a un cierto espacio sin necesidad de tener que generar todo el espacio de cero, ¿no? Y va a ser algo más realista y nos va a permitir tener una sensación de ubicación espaciotemporal que va a permitir mejores diseños. Igual esto es muy útil para instrucción, para practicar en ambientes realistas que den mayor seguridad, principalmente para el manejo de equipo o de ciertas tareas que puedan resultar críticas. No sé, tal vez, por ejemplo, reajustar ciertos parámetros en algún sector de una planta nuclear que pudiera llegar a ser riesgoso o en la que hay que permanecer por poco tiempo. Bueno, esta tecnología podría ser de ayuda para practicar y ya una vez estando en la situación real, saber cómo actuar, ¿no? O si se tiene que armar algo con algún químico, por ejemplo, que podría ser riesgoso y hay que tener ciertos cuidados específicos, poder practicar estos protocolos de forma realista pero sin ponernos en riesgo. Igualmente, pues como lo vimos en esta empresa de laser beams que va guiando al operador, nos puede ayudar para que las tareas sean más dinámicas y ergonómicas. No es lo mismo realizar a forma de reto una actividad repetitivamente buscando superarnos a nosotros mismos con algunos índices, con guías, con colores, a estar realizando una tarea compleja por largos periodos de tiempo que pudiera resultar en pues una calidad no homologada y que vaya disminuyendo conforme avance el tiempo de una jornada. Estos son los principales beneficios que veo en donde se pueden aplicar este tipo de realidades, principalmente la mixta, por ejemplo, para el reajuste de un espacio, como lo que decíamos para la 3Ps, la virtual para la instrucción bajo escenarios que no puedan analizarse directamente y la realidad aumentada, pues ya en el momento de estar llevando a cabo cierta práctica o para monitorear cómo está el estado de alguna maquinaria o de algún proceso en tiempo real, estaría adecuada. Esto nos va a traer grandes beneficios económicos principalmente, como se mencionó, pues se requieren menos materiales para procesos de entrenamiento
y va a aumentar la productividad del equipo. Esto también trae beneficios prácticos, que son los que generan los económicos, como que se tiene monitoreo y retroalimentación en tiempo real, los procesos son más dinámicos y podemos, por ejemplo, al estar diseñando, tener la materialización instantánea de algún elemento, como lo que mencionábamos de la silla, por ejemplo, al estar rediseñando con la técnica de las 3Ps, por ejemplo, sin tener que crear todo de un nivel cero. Y bueno, con esto llegamos al final del video. Agradezco su atención. Aquí están las referencias bibliográficas utilizadas.